Bienvenidos, mi nombre es Eric Elizondo Rodríguez y soy estudiante de posgrado de nivel maestría del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Tamaulipas. A continuación hablaré acerca de la criptografía ligera del caso de estudio algoritmo LEA. Sobre el contenido de esta presentación, primeramente se hablará acerca de la criptografía ligera, después del caso de estudio, el cifrador LEA, de cómo está desarrollado y cómo está constituido. Posteriormente se hablará de una comparación entre LEA con los cifradores de propósito general y finalmente se mostrarán las conclusiones de esta presentación. Primeramente, ¿qué es la criptografía ligera? Bueno, esta es una rama de la criptografía que está enfocada en el desarrollo de algoritmos diseñados específicamente para proveer de servicios de seguridad en dispositivos con pocos o muy pocos recursos. ¿A qué nos referimos con dispositivos con pocos o muy pocos recursos? Bueno, estos son los dispositivos que cuentan con limitantes, por ejemplo, en su capacidad de procesamiento, en su memoria o, o limitantes energéticas, como lo son los dispositivos que utilizan baterías. La criptografía ligera surgió por la complejidad que existe en aplicar algoritmos de criptografía convencionales en los dispositivos con recursos limitados. Esto debido a que generalmente cuando se intenta implementar un algoritmo convencional en estos entornos, sucede de que no son suficientes los recursos. Por ejemplo, en un dispositivo que utiliza una batería, esta puede agotarse muy rápidamente. La criptografía ligera se caracteriza por utilizar técnicas y operaciones las cuales permitan lograr el mayor ahorro de energía, de procesamiento y de memoria posibles, buscando siempre tener un balance adecuado entre nivel de seguridad, rendimiento y el uso de recursos. Es decir, se busca que se utilicen la menor cantidad de recursos proveyendo la mayor cantidad de seguridad posible, siempre teniendo en cuenta el entorno en el que esta va a ser implementado. Vamos a observar la figura de esta lámina. Se tienen tres campos principales, que es la seguridad, el costo y el desempeño. Como se observa, se busca que la cantidad de esfuerzo para todas estas sea equivalente, es decir, que se tenga lo mismo, no se comprometa ninguna de estas etapas. Entonces, bueno, como mencionaba previamente, la criptografía ligera aborda las problemáticas que surgen al utilizar la criptografía de propósito convencional en dispositivos con recursos limitados. Un ejemplo es, al realizar una implementación del algoritmo RCA en un sensor, ya sea para el cifrado o el descifrado, y para firmas digitales, el algoritmo podría agotar la energía de la que dispone este sensor en caso de que utilice una batería. Esto debido a que el algoritmo RCA utiliza operaciones matemáticas que son muy demandantes para estos dispositivos. Entonces, la energía se podría agotar incluso en unas pocas ejecuciones. Este problema sucede muy a menudo en las implementaciones de seguridad en dispositivos con recursos limitados. Entonces, la criptografía ligera aborda ese problema. Diferencias entre la criptografía ligera y la criptografía convencional. La criptografía ligera busca satisfacer un nivel de seguridad adecuado dependiendo del entorno de implementación, utilizando siempre la menor cantidad de recursos posibles, es decir, se busca que se satisfaga la seguridad necesaria sin comprometer los recursos que se tienen disponibles. En la criptografía ligera se deben de hacer uso de operaciones simples y rápidas en su ejecución, permitiendo la compatibilidad en dispositivos con recursos limitados. Es decir, estas operaciones deben de ser simples y rápidas para que sean compatibles con los dispositivos con recursos. Hay que mencionar que la criptografía ligera no busca ser más rápida que los algoritmos de criptografía convencionales, sino que se busca el balance adecuado. A pesar de que generalmente este sea el caso, que los algoritmos de la criptografía ligera sean más rápidos, no necesariamente debe de ser así. Y esto debido a que si se utilizan técnicas que a pesar de que sacrifiquen un poco de la velocidad de desempeño, pero que reduzcan la cantidad de recursos utilizados, entonces es aceptable.
Entonces, incluso si llega a ser más lento que un algoritmo de la criptografía convencional, es adecuado. Como se observa, bueno, existe un espectro donde se define el uso de la criptografía ligera y el uso de la criptografía convencional. Se tiene que primero, en la criptografía convencional se utiliza en servidores, en computadoras personales, en tablets y teléfonos inteligentes. Y la criptografía ligera se utiliza en sistemas embebidos, en redes de sensores. Como se observa, los de la criptografía convencional son dispositivos normales que tienen capacidades de cómputo muy normales o adecuadas. Sin embargo, cuando vemos la parte de la criptografía ligera, vemos los sistemas embebidos, redes de sensores, y ahí se observa que hay limitantes grandes en cuestiones de procesamiento, de memoria, a comparación con los dispositivos de la criptografía convencional. Es por eso que esta criptografía nació. Unos ejemplos de aplicaciones donde se utiliza la criptografía ligera son en los automóviles, debido a que, bueno, en los sistemas embebidos de estos automóviles se incluyen estos dispositivos, que puede ser, por ejemplo, en los sistemas de asistencia de manejo, de comunicación entre vehículos, también en la medicina, en los sensores médicos, donde se realizan mediciones de signos vitales, el comportamiento de las personas, obteniendo así datos que son sensibles de estos dispositivos, por lo tanto hay que protegerlos. En los accesorios de las casas inteligentes. Esta es una nueva tendencia y bueno, se tiene a que haya muchos dispositivos que conformen una casa. Estos dispositivos se interconectan entre sí, sin embargo, bueno, para poder garantizar que la seguridad que están transmitiendo y recibiendo sea segura, se debe de proteger ante posibles atacantes. Bueno, ahora hablaré acerca del proceso de estandarización para la criptografía ligera. Este proceso es realizado por el Instituto Nacional de Estándares y de Tecnología, el NIST, mediante proyectos, los cuales consisten en realizar concursos a lo largo de varios años, en los cuales se reciben propuestas de la comunidad mundial para seleccionar el mejor algoritmo que forme el nuevo estándar de criptografía. El proceso de estandarización por el NIST se resume en los siguientes pasos. Primeramente, el NIST hace pública la convocatoria donde se definen los requerimientos y el procedimiento que se llevará a cabo para la recepción de las propuestas. En esta etapa primero se da a conocer que va a comenzar el proceso de estandarización al mundo. Posteriormente se realiza una encuesta en la que se obtiene la opinión de la comunidad mundial sobre los requerimientos más importantes y los principales problemas que existen en la actualidad de las aplicaciones que hacen o pueden hacer uso de la criptografía ligera. Esto con el objetivo de conocer cuáles son las áreas que se deben de abordar para que el nuevo estándar sea el más adecuado para la criptografía ligera, conociendo así los problemas reales actuales de estos dispositivos. Posteriormente, después de haber realizado esta encuesta, se desarrollan unos perfiles. En estos se definen los requerimientos para unos casos o enfoques específicos. Debido a que la criptografía ligera abarca grandes áreas, entonces se deben de acotar ciertas áreas donde estos algoritmos sean efectivos. Es por eso que existen estos nuevos perfiles a partir de la opinión mundial. Después, el NIST selecciona los perfiles más adecuados, más importantes y los hace públicos para poder realizar la recepción de los algoritmos criptográficos ligeros. Estos deben de estar optimizados para que puedan ser utilizados en algunos de los perfiles definidos. Posterior a la recepción de los algoritmos, el NIST realiza múltiples rondas donde se escogen los mejores algoritmos en base a la opinión de la comunidad y de una serie extensiva de pruebas y de análisis para poder determinar correctamente el mejor de sus algoritmos. Al final, después de realizar todas estas pruebas, en la última se escoge al ganador, que se convertirá en el nuevo estándar de cifrado, de hash, de firmas digitales, etc. Actualmente existe un procedimiento activo para la definición del nuevo estándar de la criptografía ligera. Este comenzó en el año 2015 y está en sus etapas finales. Se espera que finalice en el año 2021, teniendo así el nuevo estándar en ese mismo año. Ahora, sobre el caso de estudio, el cifrador LEA es un cifrador simétrico por bloques ligero que fue publicado en el año 2013. Tiene el objetivo específico de reducir el tiempo de cifrado, garantizando siempre los niveles de seguridad adecuados que sean capaces de resistir todos los ataques actuales para los cifradores por bloques.
Entre las principales características se encuentra que hace uso de bloques de 128 bits, las llaves son del tamaño de 128, 192 y 256 bits, y que su procedimiento se consiste en operaciones básicas o simples, ARX, que son adición modular, rotación binaria y las operaciones XOR binarias. Y bueno, que hace uso de palabras de 32 bits. Ahora, sobre el algoritmo de cifrado. Primeramente, el algoritmo de cifrado de Lea consiste en operaciones simples que son realizadas una cantidad R de rondas, donde el valor de R depende del nivel de seguridad que se esté utilizando. Para los niveles de 128, 192 y 256 bits se utiliza 24, 28 y 32 rondas respectivamente. Primeramente, partiendo de un texto en claro de 128 bits, que está conformado por 4 variables o 4 palabras de 32 bits, se genera un texto cifrado, que igual estará conformado por 4 palabras de 32 bits, después de las R rondas. En cada una de estas rondas se actualizará la matriz X, que es la que almacena el texto parcial descifrado de cada ronda. Se ejecuta el algoritmo en 3 etapas. En la primera, que es la inicialización, se prepara el algoritmo y se inicializa la variable X para que en su posición 0 se tenga el valor del texto en claro, que como se observa en esta lámina, es el texto, es cada una de las palabras del texto claro. Una vez que se tiene esto, se generan las llaves de cada ronda. Posteriormente se tienen las rondas iterativas, que en esta etapa se realiza el cálculo de los valores previos que serán utilizados al calcular un bloque del cifrador. Es decir, se obtiene el texto cifrado. Pero para poder obtenerlo, primeramente se tienen que calcular de manera previa en cada ronda. Este cálculo se realiza, como se observa en esta lámina, a partir del algoritmo 1, que también se puede observar en el diagrama de esta misma lámina, donde se observa que a partir de un ciclo de una cantidad de R rondas, se tiene que la posición del ciclo más 1 va a tener el valor previo del texto cifrado, es decir, haciendo uso de las operaciones de adición modular, del XOR binario y de la rotación, se logra obtener el texto cifrado. Una manera de observar cómo funciona este cifrador es a través del diagrama que está en esta lámina, donde, por ejemplo, para obtener el valor de la matriz X en su posición I más 1, en la posición 0, se observa que este valor viene desde acá, desde X en la posición I, posición 0, donde se toma su valor mediante una operación de adición modular y después de XOR, se tiene un valor que después, a partir de una rotación, que como aquí se observa, se tienen dos tipos de rotaciones, ROL y ROR, las cuales se refieren a rotación a la izquierda y rotación a la derecha, una cantidad n de veces. Hay que mencionar que los valores que han sido obtenidos en esta variable x y más 1 corresponden al texto descifrado parcial de cada una de las rondas, para que finalmente en la última posición de esta matriz se tenga el texto cifrado, que como se observa en esta etapa de finalización, basta con asignarlo ya al texto cifrado final para obtener el resultado del cifrador Lea. Ahora, sobre las diferencias técnicas de AES y Lea, como recordamos, bueno, AES es el actual estándar de los cifradores por bloques y se diferencia de Lea en lo siguiente. En AES se utilizan permutaciones y sustituciones en su procedimiento de cifrado, a diferencia de Lea que solo emplea operaciones ARX, que como recordamos, bueno, son operaciones de adición modular, de rotación binaria y de XOR binario. El cifrador AES, en su procedimiento de cifrado y de expansión de llave, realiza el procedimiento de cifrado en 10, 12 y 14 rondas, dependiendo del nivel de seguridad, que en este caso es de 128, 192 y 256 bits. A diferencia de Lea, donde se realizan un total de 24, 28 y 32 rondas para los diferentes niveles de seguridad, siendo esta una cantidad mayor con respecto a AES. AES hace uso de la operación de multiplicación modular en conjunto con las operaciones XOR y rotación binaria, a diferencia de Lea, donde se utiliza la adición modular en conjunto con las operaciones de XOR
de rotación binaria. Ahora, sobre la implementación que se analiza en esta presentación, se tiene que LEA, que como es un cifrador por bloques, puede ser utilizado de diferentes modos. Se analiza en su funcionamiento CBC, es decir, Chain Blockchain, que como se observa hace uso de un vector de inicialización, con el objetivo de reducir patrones en el código resultante o en el digest resultante del texto cifrado. Como se observa, a partir de un texto plano y de un vector de inicialización, después de unirlos mediante una operación XOR, estos entran al bloque de cifrado LEA con una llave para obtener un texto cifrado. Hay que mencionar que, bueno, LEA, como funciona con bloques de 128 bits, en este diagrama cada uno de estas partes del diagrama corresponden a un texto de 128 bits, para que finalmente se pueda obtener el texto cifrado final después de dividir todo el texto cifrado en estos bloques. A continuación se observa una comparación del cifrador LEA con cifradores de propósito general en relación a su tiempo de ejecución. Entonces, primeramente, en esta gráfica que se observa en esta lámina, se tiene 4 cifradores. LEA, en su implementación de nivel de seguridad de 128 bits, que está denotado por una línea continua azul. Después se tiene el DES, 3DS y AES, que son los estándares y ex estándares de cifradores por bloque. En esta gráfica se realiza una comparación de su ejecución en referencia al tiempo que tardaron en ejecutarse para diferentes tamaños de archivos que están en megabytes y su resultado de ejecución que está en segundos. Entonces, primeramente, como se puede observar, LEA, que está al fondo de la gráfica, es el más rápido de todos los cifradores, teniendo un menor tiempo de ejecución. El cifrador que más se acerca al tiempo de ejecución de LEA es AES, que es el estándar actual, que tiene un tiempo de ejecución muy similar al principio y después se va observando cómo se obtiene una distanciación, por lo que LEA es más rápido que AES, especialmente en tamaños de archivos más grandes, y se observa que LEA utiliza menos recursos que cualquiera de los otros cifradores de propósito general mostrados o analizados. Ahora, como conclusiones, se tiene que el uso de la criptografía ligera es de gran importancia, especialmente en la actualidad, donde se tienen grandes tendencias a utilizar dispositivos con recursos limitados, especialmente en el Internet de las Cosas, donde se tienen muchos dispositivos que se van a estar conectando entre sí, pero que tienen muy pocos recursos. Entonces, es de suma importancia mantener esa información segura. Es por eso que se requiere la criptografía ligera. La importancia de este tipo de criptografía se refleja en que las entidades de estandarización como lo es el NIST actualmente están estudiando estos cifradores ligeros en conjunto con la comunidad global para la definición de un nuevo estándar. Al observar LEA como caso de estudio, se muestra que las capacidades principales de los cifradores ligeros frente a los cifradores de propósito general es que especialmente en la cantidad de operaciones y del tipo de operaciones que utiliza. Que, por ejemplo, LEA utiliza operaciones más sencillas que, que incluso pueden ser, que incluso pueden ser implementadas en hardware y pueden funcionar más rápido, lo que hace que este cifrador sea compatible con más dispositivos. Bueno, con esto concluye la presentación. Muchas gracias por su atención.